formal a la actividad correspondiente a hoy, 22 de mayo de 2021. Hoy pues vamos a iniciar primero con una pequeña reflexión que quiero pues compartir con ustedes en este momento. Esta reflexión dice así: no hay familia perfecta, todas discutimos y peleamos, en ocasiones incluso dejamos de hablarnos, pero al final la familia es la familia y el amor siempre estará allí. Es por esta razón pues que debemos de tratar de aportar nuestro granito de arena, de ser mejores personas, de ser mejor ser humano y tratar siempre de hacer el bien sin mirar a quién, tal forma pues que siempre tengamos eh, una, un momento de reflexión, un momento de meditación, hacer de vez en cuando un alto en nuestra vida diaria y tratar siempre de hacer el bien. No importa, sea conocido o sea desconocido, sea una persona extraña, debemos siempre de hacer el bien. Así es que entonces les dejo esta pequeña reflexión para pues compartir con ustedes, esperando pues que sea eh, de gran provecho para su vida diaria. ¿Ok? Muy bien, ahora entonces damos inicio a nuestro tema correspondiente a esta sesión, eh, donde donde estaremos viendo cómo funciona una base de datos. ¿Okay? En este caso, pues, cómo funciona una consulta, que forma parte del antepenúltimo tema correspondiente al mes de mayo. Primero, pues voy a pasar lista: Cano Esteban, Kenneth Duarte, Laura Guillén Cervantes. ¿Okay? Muy bien. ¿Cómo funciona una consulta? Digamos que quieres pedir un café americano en Starbucks. Haces una solicitud diciendo: un americano, por favor. El encargado comprenderá el significado de tu solicitud y te dará el producto solicitado. Una consulta funciona de la misma manera. Le da sentido al código utilizado en cualquier lenguaje de consulta, ya sea SQL o cualquier otro. Tanto el usuario como la base de datos pueden intercambiar información en cualquier momento, siempre que hablen el mismo lenguaje o el mismo idioma. Por ejemplo, la persona pide un café americano, de manera automática el encargado, ¿verdad? Él entiende el idioma o el lenguaje que le está haciendo la persona. Él entiende que en ese momento está pidiendo un café americano. Tal vez si el encargado recibe la solicitud en otro tipo de idioma, se hace un poco más difícil, o en determinado momento hasta incomprendible. Tal vez el mensaje sea hasta insignificante por el hecho de que no entiende la instrucción que le está dando en ese momento. Entonces, como el encargado está recibiendo la instrucción clara, breve y precisa y entendible de lo que él quiere expresar o de lo que él quiere solicitar en determinado momento, entonces sí lo logra entender. La consulta funciona de la misma manera, le da sentido al código
le da sentido, le da entendimiento, le da pues más que todo en algún momento sentido o una información realmente viable al dato que en ese momento la persona pues está solicitando. Es por esta razón entonces que ella solicita que ella en ese momento eh, pide pide en determinado momento pues un café y allí es el momento que la persona sirve o cumple o ejecuta la instrucción de forma correcta. De igual manera, SQL ya entonces es el tipo de lenguaje eh, que se ejecuta de tal manera que eh, son los parámetros o las indicaciones o la forma de ejecutar en determinado momento la instrucción, ya hablando entonces en un lenguaje SQL. De ahí entonces ahora puedes estar pensando que realizar una consulta es la única forma de solicitar datos. De hecho, hay bastantes opciones de software de base de datos que te permiten utilizar otros métodos. ¿Ok? Muy bien, Kenneth Duarte, bienvenido. Bienvenido, Kenneth. Hola. Kenneth, buenas tardes. Aló, Kenneth. Kenneth, ¿estás en sala? Aló, Kenneth, ¿estás en sala? Kenneth Duarte. Aló. Kenneth, ¿me escuchas? Kenneth, ¿me estás escuchando? Muy bien, entonces, como les estaba mencionando, eh, hay diferentes métodos que se utilizan para hacer las consultas dentro de una base de datos. Eh, por ejemplo, partimos del número 1 que dice uso de los parámetros disponibles. ¿Qué significa eso? Que el software por defecto tiene lista de parámetros en su menú. Los usuarios pueden elegir uno y el sistema los guiará para producir el resultado deseado. Es fácil, pero no flexible y ofrece operaciones limitadas. Entonces, en ese aspecto, el mismo software por defecto tiene algunas opciones que son accesibles al mismo lenguaje o al mismo tipo de consulta que deseas hacer en ese momento. Pero ¿qué sucede? Que son, eh, no son de repente tan, tan entendibles de tal forma que puedan ejecutar en determinado momento la indicación. Quiere decir que entonces es un sistema eh, no tan accesible porque tiene algunas limitantes. ¿Por qué tiene limitantes? Porque estás usando los recursos del software. Y al utilizarlo, pues los recursos disponibles para ejecutarse no van a ser, no van a ser los más óptimos en determinado momento. Consulta mediante ejemplo. El sistema te mostrará un conjunto de códigos con algunas áreas en blanco con las que puedes escribir y especificar los campos y valores de tus datos. Ya entonces el mismo sistema, como dice allí, muestra un conjunto de código específicamente hacia algunas áreas
y allí pues más que todo ella se enfoca a algún tipo de colaboración mediante un recurso del mismo sistema. Y ahí entonces sale lo que es un lenguaje de consulta, ¿ya? En un lenguaje de consulta se habla de lo que es, eh, esto es lo que esto es lo que hemos estado hablando. Debes escribir las consultas desde cero cada vez que quieras manipular los datos. O sea, desde cero quiere decir que debes iniciar sin ningún tipo de arrastre de alguna consulta de manera interna. Tiene que ser ejecutada básicamente eh, sin ningún tipo de variable anterior a la consulta. Este método requiere, ¿verdad? Comprender el lenguaje de consulta utilizado por tu software de base de datos. Aunque es complejo, te da un control total sobre tus datos. ¿Por qué es complejo? Porque tienes que tener conocimiento de un manejo de una base de datos. Tienes que tener conocimientos del lenguaje que se va a utilizar dentro del sistema de base de datos, de los parámetros, de las consultas, de los links disponibles en ese momento, de los accesos que que tengas disponible en determinado momento para poder accesar a la misma. Entonces, esa es la razón por la que se hace un poco complejo, pero de igual manera, la ventaja de la complejidad es que si vas a manejar de manera completa todos los datos dentro de la base de datos. Ahora vamos a pasar a lo que es un ejemplo de consulta. ¿Okay? El ejemplo de consulta me indica de la siguiente forma, o sea, o explica la información de la siguiente forma. Ahora que sabemos bastante sobre consultas, ¿por qué no intentar escribir algunas? Ten en cuenta que para este ejercicio usaremos SQL. Fuente de datos, participante, entre paréntesis, nombre de la tabla. Muy bien. Digamos que has recopilado algunos datos de una encuesta. Entonces, ¿qué me indica eso? Que se muestra más que todo un pequeño fragmento de esos datos. Por ejemplo, el ID de nombres, el ID que es 1, 2, 3, 4, el nombre, Juan, Pedro, Sara y María, sexo, masculino y femenino, edad 16, 26, 34 y 34 años. Y también me muestra lo que es la ocupación. Entonces, en realidad, ¿qué hace esto? Él lo que ejecuta es el sistema, pero mediante un lenguaje SQL. No es igual SQL Server ni mucho menos MySQL. Son situaciones totalmente diferentes. Con SQL puedes hacer las consultas, eh, SQL Select o SQL Action. Como sugiere su nombre, SQL Select te permite seleccionar parte de tus datos y SQL Action permite realizar operaciones orientadas a la acción, como por ejemplo eliminar o insertar datos, utilizar valores y crear nuevas tablas. Pero pues vamos a verlo un poco de una manera más clara, con un ejemplo de ver las instrucciones que me muestra
una consulta, pero utilizando el lenguaje máquina, ¿verdad? Aquí vemos, dice así, seleccionar solo las columnas nombre y ocupación de la tabla participante. Primero aparece lo que es la parte de la declaración SQL. Select, nombre, la ocupación, from, participantes y resultados. Vemos entonces una pequeña tabla donde me muestra el nombre y la ocupación, Juan, Pedro, Sara y María. La ocupación de ellos: estudiante, desempleado, profesor y desempleado. ¿Qué hace? ¿Qué hace la consulta en determinado momento? Elimina los datos de los encuestados desempleados. En la declaración SQL, delete from participante, ¿verdad? Delete, elimina los participantes y adiciona ocupación, que es el desempleado. ¿El resultado cuál sería? ID, ¿ok? El ID 13, Juan, Sara, masculino, femenino, edad, ocupación, estudiante y profesor. Miren, delete from, participante, o sea, elimina dentro de mi tabla, elimina la opción de participante, ¿ok? La where, ocupación, desempleado, delete from participante, elimina la opción de participante y solamente me muestra en pantalla el ID, el nombre, el sexo, la edad y la ocupación. O sea que la opción de desempleado la elimina. O sea, si ustedes observan aquí en esta tabla, como yo le estoy dando la indicación, delete from where occupation, desempleado, entre comillas, quiere decir que la ocupación desempleado me la debe eliminar de esa tabla o de esa consulta. Entonces, ¿qué hace? Desempleado la elimina, ¿verdad? Y solamente me muestra estudiante y profesor, que son los que van quedando en ese momento. Estudiante, que lo vemos aquí, y profesor, que está acá. Entonces, ¿qué sucede con desempleado y Pedro, que es un desempleado, y María, que es un desempleado? Lo va eliminando, los elimina de mi tabla. Eso es hacer una consulta en una base de datos, pero en este caso se está haciendo de manera selectiva. O sea, me está indicando en determinado momento cuál es la indicación, cuáles son los parámetros, debo decir, ¿verdad? Cuáles son los parámetros que yo voy a utilizar para hacer la consulta. ¿Ok? Bien, seguimos entonces. Inserta una nueva fila que contiene un participante llamado Mario. ¿Ok? Vamos a insertar a un señor llamado Mario. No lo teníamos aquí en las listas de allá arriba. Vamos a insertarlo. Insert into participantes. Dentro del ID, nombre, sexo, edad y ocupación. Allí vamos a insertar. ¿Cuáles son los términos valorativos? Un espacio de 5. Mario va entre comillas. Sexo masculino con una edad de 67 años y una ocupación retirada. Esa sería la instrucción que en este momento yo le estoy dando a mi base de datos. Le doy la instrucción, ¿verdad? Le indico en determinado momento que me haga la adición
de ese elemento, de ese dato, de esa información, y de manera automática hago la consulta. Bien, entonces aquí vemos que está el ID, el nombre, el sexo, la edad y la ocupación. Y en la parte de abajo aparece como número 5 al final en cola los datos que adicionan el nuevo participante. Ahora vamos a hacer otro tipo de consulta bien interesante en esta opciones de consulta. Cambiar la ocupación de Sara a director. ¿Ya? Sara en la parte de arriba aparecía como profesor. Aquí la tenemos, ¿ve? Esa es la ocupación que ella tiene en este momento. Pero al momento de hacer las consultas, hacer los ensayos y demás, vamos entonces eh, a cambiarle su ocupación de profesor a director. ¿Cómo se escribe la instrucción? Cambiar la ocupación de Sara a director. Hacemos la declaración en SQL. Update participante, set occupation director, where it 3 resultado. ¿Ok? O sea, que se vaya a la opción 3, 1, 2, 3, 3 es Sara, ¿sí? Where it, vaya a la dirección 3, ¿verdad? Y me cambias a director. Me le cambias donde dice set occupation, set occupation. Me la cambias a director, ¿verdad? Entonces se muestra allí claramente cómo Sara, de profesor, pasa entonces a una nueva ocupación, que en este caso es director. Resumiendo, ¿qué es una consulta en base de datos? A ver, Kenneth Duarte, por favor, me lees allí el primer párrafo, Kenneth. Kenneth Duarte. Kenneth, ¿me escuchas? Muy bien, entonces, como les iba diciendo, tenemos que, en resumen, ¿qué es una consulta en base de datos? Nos habla entonces específicamente de que algunas declaraciones SQL, como las anteriores, son un sólido testimonio de lo que un lenguaje de consulta puede hacer. Te permite tratar tus datos de forma más efectiva. O sea, pudiéramos decir un poco más real, ¿verdad? Un poco más, un poco, o sea, se hace más que todo de forma eh, más realista. La ventaja entonces de utilizar estos tipos de lenguaje es que tiene que estar muy claro en hacer la consulta utilizando los parámetros que tu, que tu lenguaje pueda entender. Si no es así, entonces la computadora en determinado momento no va a poder entender la instrucción que usted quiere hacerle en ese momento. De ahí entonces, de esa misma forma, eh, va a se va o sea, se va a enfocar a obtener una salida
eh, un poco más, un poco más acertada, de tal forma que sea más real para poder obtener la salida que se busca. Te permite tratar tus datos de forma más efectiva, o sea que el dato, la información en determinado momento, la vas a tener eh, en tiempo, en el mejor, en el tiempo, de una forma más rápida, ¿ya? Imagina si tienes miles de filas de datos, manipularlos no tiene por qué ser complicado. ¿Por qué no debe ser complicado? Porque eh, usted hace las consultas de forma que lo hace en una forma que el mismo programa, el mismo lenguaje, SQL Server entiende, sin olvidar eh, las comillas, sin olvidar los dos puntos o sin olvidar los sin olvidar las nomenclaturas necesarias que tienes que tener en cuenta o tienes que estar pendiente para poder obtener la salida de la información, obtener el resultado en la tabla, obtener la información que usted desea. Además, la mayoría de los lenguajes de consulta son intuitivos, lo que significa que son fáciles de aprender una vez que entiendan algunas reglas básicas. ¿Qué me indica esto? Que tienes que tener conocimiento al menos en las opciones de pantalla, en las opciones de las comillas, en las opciones de entender el lenguaje que en determinado momento debe utilizar. De allí surge, o de ahí entonces debe salir el resultado de la consulta de la base de datos que usted está haciendo. Muy bien. De esa forma, entonces, podremos obtener eh, consultas de base de datos, podremos obtener reportes, podremos obtener eh, modificaciones de tablas de una base de datos, tanto la modificación como la consulta de manera automática. O sea que en la base de datos usted no solamente no solamente vas a trabajar en lo que es añadir algún tipo de dato que necesites, sino también que vas a modificar tu tabla y la información va a aparecer de manera automática. ¿Okay? De ahí entonces vemos algunas recomendaciones de manera que puedas entender de la mejor forma, de la mejor manera, las consultas dentro de dentro de una base de datos. ¿Okay? De ahí entonces, siempre y cuando, pues como le mencioné anteriormente, no olvidando la parte de las nomenclaturas, la parte de la parte de las mismas comillas, de, de, de los valores, eh, de los valores alfanuméricos,
que debes colocar para poder hacer las consultas, tanto de añadir un valor o modificar o eliminar una tabla, todo eso pues en tiempo real. O sea que debe hacer, lo hace, el mismo sistema lo hace de una manera práctica, ¿verdad? De una manera práctica. ¿Ok? Ahora entonces vamos a hacer vamos a buscar un pequeño vídeo aquí que habla sobre las consultas de base de datos en SQL Server. ¿Por qué SQL Server? Porque es el que pues prácticamente es el que más se utiliza, y como ustedes vieron anteriormente, lo que yo les mencionaba, que es un lenguaje pues prácticamente fácil de entender, ¿ya? Y eso pues ayuda grandemente a poder ayuda a entender cómo se hace en determinado momento una consulta que se pueda manejar y que se pueda, o sea, no nada más la consulta, sino que, como vieron en la explicación, elimina, modifica y actualiza y consulta una base de datos. Vamos a ver entonces este pequeño video que habla sobre consultas en SQL Server. Si quieres vender online, asegúrate de llamar la atención. Ve a Wix e-commerce. Saludos amigos y amigas, bienvenidos a este nuevo tutorial sobre SQL Server. En este video vamos a aprender a realizar consultas básicas en una base de datos de SQL Server. Lo primero que debes hacer es ingresar a este artículo, el cual te lo dejo acá, y en él encontrarás toda la información acerca del tema. Cabe aclarar que en este video abordaremos el tema de forma superficial, ya que respecto a las consultas hay varias cláusulas asociadas que podemos implementar al momento de consultar registros en la base de datos. Así es que este tema lo veremos más a fondo en el curso completo de SQL Server, en el cual puedes acceder desde aquí. Ok, ahora vamos a revisar el artículo publicado y toda la teoría acerca de las consultas en SQL Server. Y lo primero que necesitamos conocer es la sintaxis para realizar consultas. Pues el comando que utilizamos para consultar registros es el comando select. Luego añadimos la lista de columnas de una tabla específica. Por supuesto, ya tenemos que tener identificada la tabla a la cual vamos a consultarle registros, y las columnas que vamos a detallar deben existir. Luego está la palabra reservada from, con el cual vamos a indicar la tabla de la que vamos a obtener los registros. Posteriormente incluimos el nombre de esa tabla. Entonces, esta sería la sintaxis básica de consultas en SQL Server. Acá está la explicación de esta sintaxis. Y por supuesto, lo importante es ver un ejemplo práctico. Así es que vamos a hacer un ejemplo de la tabla alumnos, que esta tabla y la información que tiene esta tabla lo hemos visto en tutoriales anteriores, que si no los has visto te los dejo acá. Y lo que haremos es consultar los registros de esta tabla. Podemos ver que acá está la consulta que vamos a realizar, es un select. Le detallamos los campos nombre, apellido, dirección y fecha de nacimiento. Luego va el comando from y el nombre de la tabla, que en este caso sería alumnos, tal cual se ve en la imagen de la forma gráfica de esta tabla. Acá en esta consulta lo que estamos indicando es que nos muestre las columnas nombre, apellido, dirección y fecha de nacimiento, a pesar que hay una columna ID que es parte de esa tabla. Entonces en este caso estamos omitiendo la columna ID y únicamente nos mostraría el resto de columnas. Ahora bien, en el caso que necesitamos que nos muestre todos los registros y todas las columnas de una tabla, lo podemos hacer de forma más fácil o más práctica con la instrucción select * from alumnos. Acá la novedad sería
el asterisco, que básicamente lo que significa es que nos muestre todas las columnas de la tabla alumnos. Así es que hasta acá todo va muy bien, pero necesitamos verlo ya en la práctica. Así es que vamos a copiar este select y nos vamos a Management Studio. Acá está la tabla alumnos y lo que haremos es dar en el botón New Query. Le damos en New Query y realizaremos la consulta. Así que acá lo primero es revisar que está en memoria la base de datos a la cual vamos a consultar los registros. En este caso es la base de datos escuela. Está muy bien. Así es que ahora copiamos la instrucción que nos permitirá consultar, como ven, el nombre, el apellido, dirección y fecha de nacimiento. Esto sería de la tabla alumnos. Así es que si le damos en Execute, muy bien, vemos los resultados que anteriormente hemos insertado. Tenemos 8 registros y tal como lo habíamos dicho anteriormente, el ID nos está mostrando. Entonces, ahora vamos a hacer un select asterisco from. Necesitamos que nos consulte todos los datos de la tabla alumnos. Podemos ver que acá de una vez nos da la sugerencia, así es que sombreamos esta línea y le damos en Execute. Acá ya ha cambiado los resultados que nos muestra y ahora sí tenemos el ID de la tabla alumnos acompañado de todas las columnas que la conforman. Entonces, como hemos podido ver, realizar una consulta básica es súper fácil y es aún más fácil realizarlo de forma gráfica. Para ello nos vamos a Table. Acá aparece la tabla alumno, la seleccionamos y le damos clic derecho y damos en la opción Select Top 1000 filas. Grammarly does more than catch errors. With Grammarly, you can find really good. Con esto, ustedes pueden analizar que se genera una consulta en código SQL parecida a la que realizamos anteriormente. En este caso, con el comando top, le está indicando que le muestre las primeras 1000 filas. Evidentemente no tenemos tantas filas, así que nos muestra todas las que tenemos y acá detalla cuáles serán los campos que necesitamos que se muestren. Así es que esta es la forma gráfica de consultar registros y ahora lo que vamos a ver es realizar consultas con el comando where, que es una cláusula que nos permite especificar una condición que tiene que cumplirse con los registros que se encuentren en nuestra tabla. Para este tema es muy importante conocer los operadores lógicos, ya que la condición que vamos a establecer es básicamente una expresión lógica. Entonces, dentro de los operadores está el mayor o igual, está el menor o igual, o simplemente el igual, que sería para comparar un registro con otro. Tenemos también el operador de distinto y el operador is not null. Todos estos que están en este artículo ustedes los pueden revisar. Y ahora lo que vamos a ver es un ejemplo con esta cláusula where para entender su funcionamiento. Vamos a copiar este código y lo vamos a implementar acá en Management Studio. Muy bien, vamos a analizar el código. Es básicamente un select asterisco from. Queremos que nos muestre todas las columnas de la tabla alumnos y acá viene la novedad. El where sería, en otras palabras, decirle que mientras el nombre sea igual a Franklin. Acá en este caso no me está reconociendo la comilla simple y así es que la vamos a corregir. Ahora sí, ya lo tenemos muy bien y vean que lo que hacemos es especificar la columna a la cual vamos a compararle los datos y en este caso le estamos diciendo que será la columna nombre. La columna nombre debe tener algún registro que tenga el nombre Franklin y justamente es el primer registro. Entonces, lo que haría esta instrucción es devolverme únicamente los resultados que tengan este nombre. En este tipo de consultas es muy importante tener claro que, por ejemplo, si la columna nombre es de tipo varchar, nosotros
debemos enviarla a través de comillas simples, y si es de tipo entero, debemos enviarlo sin comillas simples, sino que únicamente el número. Lo enviaríamos así y no debería generar error, ya que estaríamos comparando números enteros. Sin embargo, en este caso, como es dato de tipo varchar o cadena de texto, debemos enviarlo dentro de comillas simples. Entonces vamos a ejecutar esta instrucción, le damos en execute, y como han podido ver, justamente nos está devolviendo un registro y ha omitido el resto de datos que estaban dentro de esta tabla. Además, acá pudiéramos hacerlo con otra columna, por ejemplo, la columna ID, y le vamos a decir que mientras el ID sea igual a 0101, vamos a ejecutarlo, y lo que hace es devolvernos el mismo registro. Si cambiamos el ID y lo ejecutamos nuevamente, le damos en execute, podemos ver que nos muestra el registro que tiene el ID 0102. Y la novedad sería que no estamos implementando las comillas simples, ya que ID es una columna de tipo entero. Así es que es muy importante tener en cuenta estos aspectos. Y bueno, hasta acá ya hemos visto las consultas, hemos utilizado la cláusula where, y hay muchas más cláusulas asociadas al comando select. Así es que en el curso completo sobre SQL Server vamos a estar viendo más a fondo este tema. De momento nos vamos a quedar hasta acá. Así es que si te ha gustado este video, dale like. Si no, muy bien, entonces, como estábamos viendo allí, ¿verdad? Es una excelente herramienta para poder trabajar. Funciona perfectamente. O sea que la aplicación que yo les di en realidad, teóricamente, ahora pasamos a verla de manera práctica. Son herramientas excelentes. De igual manera, ustedes vieron que el tutor que les estaba explicando allí tenía mucho cuidado al momento de escribir la sintaxis. ¿Por qué? Porque si colocas una sintaxis de manera incorrecta, no vas a obtener el resultado correcto. ¿Ok? Muy bien, entonces ahora nos vamos a ir a explicar el taller la asignación número 6. ¿Ok? Esta asignación está en la plataforma y es importante que sigamos los lineamientos del taller, y lo dejo grabado como prueba de que si usted no observa la fecha en la que el taller se cierra, lastimosamente vas a estar en problemas, y se los he mencionado a ustedes en reiteradas ocasiones. Cada taller tiene una fecha de cierre. No puede ser que un taller se abra y que a los 8, 10, 12, 15 días después ustedes me escriban y me digan que por favor les habilite la plataforma porque no pudieron subir el taller. No voy a habilitar plataforma a menos que sea con una excusa justificable y un documento escrito con una evidencia de que usted no pudo subir la tarea a tiempo. De igual manera, cada una de las actividades, ¿sí?, que ustedes que están en la plataforma tiene fecha de inicio y tiene fecha de cierre. ¿Ok? Entonces, por eso pues es que es importante que ustedes trabajen y observen más que todo pues ese tipo, más que todo pues la fecha en la que se está asignando la misma. ¿Ok? Vamos a ver entonces las unidades, trabajos. Ok, entonces aquí tenemos el número 5. 5. Bien, entonces estaríamos allí
subiendo la actividad, sería la actividad número 6. La actividad número 6 que se estaría entonces habilitando en la plataforma exclusivamente para ustedes. Así es que debo estarla subiendo hoy. No me había dado cuenta que no la tenía aquí en la plataforma, pero se la subo Dios primero hoy en horas de la tarde. Cualquier cosa entonces me escriben al WhatsApp, principalmente por los 4 participantes de la sesión.